tengo una serie de dominos abajo. Como se darán cuenta, actualmente los dominos están cruzándome la caja grande, pero pues aquí yo puedo usar una cosa que también ya conocemos, que es el transform, para transformarlos todos como una entidad. Y una cosa buena del transform, y no solamente del transform, sino de muchos nodos de Mesh, esto lo tienen muchos nodos de Mesh, ¿sí? No solamente el transform, solo que en este caso lo voy a usar con el transform, pero no es exclusivo del transform, es los controladores, ese tipo de parámetros. El controller loop es algo muy común para yo no estar cambiando valores aquí, haciendo prueba y error con valores de posición, rotación, escala, que yo podría hacer esa prueba y error. Cuando yo soy perezoso y no quiero hacer ese cambio, prueba y error, conecto o creo un transform como un controlador nulo. ¿Sí? Vamos a estar claros. ¿Sí? Esto me crea un locator prácticamente, o algo similar a un locator, para los que no conocen qué es un locator. Me crea un locator acá, que ese locator es el que yo puedo mover y muevo todo el sistema como yo quiera. Lo puedo mover, lo puedo rotar, ¿sí? En vez de yo ponerme a hacer, como les digo, prueba y error con estos valores, yo literalmente creo el controlador y el controlador es el que me mueve todo. Que se me hace que es un poco más sencillo, ¿sí? Más o menos hasta ahí. En este caso necesitaría poner el controlador obviamente cerca del piso de acá. Hasta ahí vamos todo de acuerdo. Pero bueno, por ahora, este segundo sistema de Mesh no posee todavía ninguna dinámica, con lo cual actualmente esto genera el efecto de los dominos de arriba, pero miren que estos caen y colisionan con el piso, pero con los otros dominos les va a devolver. Que eso es lo que normalmente pasa. Pero miren lo fácil que se hace ese tipo de encadenados con Mesh. Lo único que a mí me falta hacer es tomar el segundo sistema de Mesh y meterle que también sea dinámico. ¿Sí? Obviamente, al meterle que sea dinámico, pues obviamente me va a quedar de pronto otro bullet solver, ¿sí? O va a reutilizar el que ya existe, como en este caso, va a utilizar el mismo, porque los dos dinámicos están utilizando el mismo bullet solver. Miren que los dos Mesh están, pero miren que no hay dos bullet solver. Háganme cuenta que es como si fuera el núcleo, están compartiendo el núcleo, hagan de cuenta. Vamos hasta ahí de acuerdo. Y así como con dinámicas, si comparten núcleo, ya comparten colisión. Miren que a este no tuve que moverle sino estos sistemas, que son la caja grande y la esfera, ¿sí? Pero en estos colisionadores no tengo ningún Mesh. Vamos a estar claros. Y con solo eso, se van a dar cuenta de que ahora el encadenado ya es continuo. Si cayera más bonito, pues obviamente se generaría el efecto más real. Pero con todo eso, miren que los dominos que caen tumban los demás dominos de abajo. O sea, ya se encadenan sistemas. Con lo cual, muchas personas, por ejemplo, si están intentando animar una máquina de Goldberg, no sé si saben cuáles son las máquinas de Goldberg. Sí. ¿Ah? Lo que se suele llamar una máquina de Goldberg son esas medio construcciones que hacen los desocupados y desocupados que hacen que haya una pelotita y va haciendo una cantidad de vainas solo para prender la luz, por decir algo. Para prender la luz, por decir algo. Sí, que hacen una cantidad de recorrido, una cantidad de cosas raras para hacer una acción supremamente rependeja que es, qué sé yo, prender el interruptor de una luz. Eso es lo que se considera una máquina de Goldberg. ¿Sí? Sí, hay gente que se pone a hacer ese tipo de cosas y pues obviamente son para acciones supremamente sencillas. Como se darán cuenta, hacer una máquina de Goldberg con Mesh es muy sencillo. ¿Sí? Porque uno puede crear literalmente cosas muy fácilmente. ¿Sí?
hacer que se encadenen acciones de forma muy fácil. Entonces, lo que quería mostrarles es esto. Sí, yo sé que con dinámicas me hace falta hablarles de Mesh, de lo que son los constraints dentro de las dinámicas de Mesh. ¿Sí? ¿Qué son los constraints dentro de las dinámicas de Mesh? Para que me lo entiendan. Ya este ejemplo les quedó claro que no es difícil encadenar sistemas. ¿Sí? Solamente es que los dos sistemas compartan dinámicas porque ambos van a compartir el bullet solver que es la gran inventario. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a hacer un archivo nuevo ya que este computador no le confío ni ninguna pizza. Y si vamos a hacerlo todo en el mismo, lo hago explotar. Y en esta máquina yo ya no confío, perdón que lo diga así, pero hay que decir las cosas como son. Sí, porque por ejemplo, algo eso sí lo Bueno, si yo a este sistema, que es una simple grilla de cubitos, ¿sí? Le meto dinámicas, ¿sí? Obviamente, como ya saben, las dinámicas siguen aquí el suelo del bullet solver, que aquí lo tengo muy abajo, separado, para que no se vea tan fugaz. Sí, vamos a revisar un poquito. Esto, pues ahí como se da cuenta, las cajitas caen y colisionaron con el piso de luz. ¿Sí? Y pues obviamente por las vibraciones, la colisión, el efecto como de la caída, pues obviamente se están moviendo y pues llegan al punto en el que se van observando. ¿Sí? Pero esto es una dinámica común y silvestre que no tiene realmente mayor ciencia. ¿Sí? Ahí más o menos, claro. Vamos a ver. Pero, ahí viene lo que decía. Las dinámicas dentro de este sistema. Y me di cuenta directamente que fuiste tú. Literalmente te cogí un estilo. Literalmente te Ahora, las dinámicas dentro de Mesh, ¿sí? Si ustedes miran acá, todas las propiedades de dinámicas de velocidad, masa, colisión, bounce, todo lo que más o menos conocemos dentro de las partículas, igualmente está acá. Dentro de las dinámicas, no, ¿sí? En el Mesh Dynamics, no en el bullet solver. ¿Sí? Pero, así como están ese tipo de cosas, existen los constraints. Los constraints, hay constraints. Si yo creo un constraint, que me meto dentro de él, los constraints tienen una serie de propiedades dependiendo de lo que se esté buscando. Y hay más de un tipo de constraints, de pegado, de springs, de slide, custom, etc. Si yo lo dejo como viene por defecto, que es el de pegado, miren lo que pasa, se dio cuenta cómo se movía ahorita. Ahora miren lo que está pasando, si se alcanzan a dar cuenta de esas líneas que están saliendo ahí como amarillas. ¿Sí? Esas líneas amarillas es lo que el Mesh está intentando pegar los objetos. ¿Sí? Al intentar pegarlos, pues obviamente al tratar de pegarse, como en este caso están pegados, miren que se vuelve más, digamos, rígido, no se puede distorsionar tanto. Eso lo puedo yo controlar en base a la distancia que yo le defino, si es una distancia más pequeña. ¿Sí? Haré que esas líneas
cambien sus orientaciones como se dieron cuenta. ¿Sí? Que yo les puedo decir que sea incluso más pequeña, más pequeña, que en este caso ni siquiera alcanza a unirlas, ahí ya se alcanza a unir. ¿Sí? Pero eso obviamente me va a crear modificaciones muy distintas a la hora de crear el cambio. Para que lo notemos un poco más, voy a hacer que sea desigual, o sea, que tenga, digamos, 5 en vertical, quizás 3 en sentido horizontal, para que haya más espacios acá, para que todos tengan, digamos, diferentes medidas. Y logré yo, por ejemplo, eso, que entre las que están como en esta misma, todas se van pegando, pero bien que se van pegando horizontal y vertical, pero no se alcanzan a pegar con la de atrás. ¿Sí le alcanzan a notar esto? Al yo hacer esto, lo que pasa ahora, o lo que va a pasar ahora, es que hagan en cuenta que cada una de estas se va a entender prácticamente como una entidad separada, y entre ellas van a colisionar, van a generar cambios. ¿Sí? Que ahora ya de pronto sí yo ya puedo jugar un poco más con el tipo de constraint geométrico, ¿sí? Y ya podría decir que sea un pegamento, que tenga pegada, que se puedan pegar, pero que pueda llegar a romperse ese soldado que se hace. Al yo activarle eso que pueda llegar a romperse, este breaking threshold es el que va a indicar qué tanta vibración necesita tener el objeto para que el pegado que está aquí lo rompa. ¿Sí? Miren que ahí alcanzó a romperse. ¿Por qué? Porque la vibración la alcanzó a romper. Pero miren que con todo eso se sigue manteniendo, en algunos casos, todavía pegadas muchas de ellas. ¿Sí? Pero la ventaja de esto es que no es el único tipo de pegamento que hay. Hay tipos de spring o de slide. Todos tienen sus diferentes posibilidades, todos tienen sus diferentes configuraciones, y en este caso miren que le cambié el glue al spring, y miren que con el spring tienen la posibilidad un poco más de curvarse, no se mantienen tan rígidos. ¿Sí? Y miren que en este caso se alcanzó a pegar con el de al lado, miren que estos de acá se alcanzaron a pegar con los de al lado. ¿Sí? Mientras que este siempre se mantuvo exclusivo. ¿Sí? Se alcanzan a romper porque los tengo con la posibilidad de que se rompan. ¿Sí? Pero si le quito la posibilidad de que se rompan, ya todas estas cosas, entre ellas, van a trabajar como una entidad. ¿Sí se alcanza a notar? Así como el spring o el slide, todos tienen sus diferentes ventajas, usos. ¿Sí? Asimismo, como les mostré otro día con el transform, yo podría crear un controlador y también podría decirle cómo quiero que se conecte. Actualmente se está conectando a los más cercanos, por eso es que de cada cubito salen esas líneas al más cercano. Pero yo puedo decir, ¿sabe qué? Quiero que me las conecte cuando se toque, o que me las conecte a un punto definido. ¿Sí? Este de conectar a un punto definido yo lo uso en más de un caso. ¿Por qué? Porque este de conectar a un punto definido, miren que yo le puse conéctemelo a un punto definido y actualmente me las mandó todas al centro. ¿Sí? Ese centro va a hacer que todo se mueva en base a este punto. Pero lo bonito de esto es que si yo le pongo, que me las conecto a un punto y le creo un controlador, ese controlador, que en este caso es este locator, es ese punto. Y yo podría animar, o sea, yo puedo de hecho animar este punto. Yo puedo coger este punto y lo puedo animar. En este caso, si no recuerdo mal, el Mesh tiene su interactive. Si no recuerdo mal, tiene su interactive. O creo que ni siquiera necesito el interactive. Creo que ni siquiera necesito el interactive. Sí, el interactive es más para partículas. Si yo tengo una cantidad de tiempo suficiente y le doy play, a no ser que yo tengo interactive. La comunidad de Linux, hay un interactive.
no hacer, pero la máquina no está respondiendo lo rápido que yo quisiera. Este cambio, como general, con una máquina más potente, yo puedo hacer estos cambios en tiempo real, voy viendo cómo se va moviendo. ¿Sí? Pero como se dan cuenta, en este caso estoy moviendo este punto al cual todos los cubitos se conectan. ¿Sí? Pero los constraints, como les digo, les van a permitir hacer cierto tipo de configuraciones y dependiendo del tipo de constraint que ustedes pongan, sea glue, spring o slider. ¿Sí? Tienen aquí posibilidades, obviamente si están trabajando con el spring, de controlar todas las cosas del spring. ¿Sí? Tienen las posibilidades de controlar los límites. ¿Sí? O sea, todo esto se puede controlar qué tantas quieren que se peguen. ¿Sí? También que hay diferentes tipos de constraints y todos en función de lo que ustedes generen va a crearles diferentes cambios. ¿Sí? Pero como se dan cuenta, la parte de dinámica y de los constraints también les puede servir para crear una especie de persianas, por ejemplo, o esas cortinas que son como de las asiáticas, que son puros hilos caídos, no sé cómo se llama ese tipo de cortinas, y usan diagonales de avanzado. ¿Sí? Eso se puede lograr muy fácilmente con los constraints dentro de la parte de dinámicas. ¿Sí? Pero bueno, como se dan cuenta, lo que más me interesaba por ahora que me entendieran era la parte de conectar sistemas dinámicos de mesh. ¿Sí? Ahora sí quiero ya pasar a lo que en realidad me da tanto, que es mezclar mesh con partículas. Que eso es lo que más lo que más quiero que esto sí no se queden con la duda. Ahora, para conectar mesh y partículas hay más de una posibilidad, hay más de una forma. ¿Sí? Con lo cual ustedes tienen que pensar qué quieren conectar o cómo quieren conectar las cosas. ¿Sí? Voy a comenzar con la más fácil de las cosas. Voy a usar en este momento un emisor de partículas como un easy presto. ¿Sí? Me acabo de crear un emisor que ya todos creo que son conscientes de cómo hacer este emisor. Esto no tiene todavía ciencia distinta. ¿Sí? Tengo mi emisor que genera partículas en este momento de forma omnidireccional y que para que se vea más interesante voy a meterle viento. Este viento lo tengo direccionado hacia el eje Y, lo cual me gusta, creo que esté direccionado hacia el eje X, para que me lo entiendan un poco más claramente y que tenga una magnitud todo posible, que no tenga atenuación para que sea infinito. Este viento lo dejarlo ahí, pero una velocidad de sí. Entonces, creo que ahí ya con esto lo funciona. ¿Sí? Ese viento me las está moviendo hacia un lado. Podría darle la direccionalidad que yo quiera. En este caso, tengo la distancia máxima que me interesa. Este volumen. Yo creo que ahí eso me basta. Velocidad. Tengo este viento que, como les digo, yo podría animar ese viento, pero actualmente, como se dan cuenta, ese viento me está moviendo las partículas hacia un lado y para que se vea incluso más interesante, colocamos también algo de turbulencia para que no solamente se muevan hacia un lado, sino que también tengan un poco más de aleatoriedad. Si lo alcanzan a notar. Y como yo quiero que se haga un poco más amplia el efecto, para pedir al emisor un poco más de velocidad. Damos de velocidad. Y dejamos de incluso de hecho. Para que me la genere, pero como se dan cuenta, cada una se va moviendo un poco hacia los laterales, en este caso ya es un poco más orgánico. ¿Sí?
tengo mi sistema. ¿Sí? Ahora, mi primera forma de mezclar match con partículas va a ser de la siguiente forma. ¿Qué voy a usar yo de las partículas? Yo quiero que hagan de cuenta, cada una de estas partículas se vuelva, hagan de cuenta, un punto de un distribuidor del match. O sea, quiero usar los puntos de estas partículas como los creadores o los puntos de réplicas de un match. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces, yo como ya sabemos, necesito crear el objeto que yo voy a usar dentro del match. En este caso voy a crear un simple cono para que no sea la carita de siempre. Que creo que la carita de siempre ya lo he hecho. ¿Sí? Y con el cono yo necesito crear mi sistema de match. Ahora, por lo general yo crearía el sistema de match por acá, ¿cierto? Pero en este caso, si yo lo creo por acá, me va a crear el distribuidor común y corriente, que ya conocemos, todo lo demás. En este caso, yo no puedo hacerlo directamente por acá, porque como yo lo que necesito es que este match se cree usando el distribuidor como si fuesen las partículas. En este caso, yo necesito seleccionar, si no recuerdo mal, es el objeto de instancia, las partículas, no el emisor, no el núcleo de las partículas, sino las partículas. Y si lo quieren mirar por el mismo menú del match, se crea aquí como usar en partículas como nodo de distribuidor del match, que es lo que están viendo acá. Si yo lo hago por acá, si se dan cuenta por dónde me metí, si saben inglés y entienden, estoy usando las en partículas como el distribuidor del match points. En este caso, efectivamente seleccionar y por ejemplo, acabo de ver una cuestión. Actualice, vamos a ver, me eché, si yo tengo la actualice, que puedes, no, ahora sí me las creo, si me quedó el distribuidor, correctamente en codes, y el weight de las partículas. Norma y como las partículas weight, es lo que se llama weight. Este modo se llama weight y conecto. Ahora sí, si yo en las versiones más adelante de más se puede ver directamente. En esta 2020 puedo hacerlo así, pero en las versiones actuales creo que ya se puede directamente. Ahora, como se dan cuenta, es como si eso fuera una instancia. Actualmente nos ven como si fuera una instancia, ¿sí? Como está generando el comportamiento, como si fuera una instancia, ¿cierto? Pero si conocen el match, sabrán que actualmente lo que acaba de hacer esto es el distribuidor lo acaba de volver con un tipo de distribución en base a partículas, donde cambiábamos esto, ¿verdad? Y automáticamente hizo este cambio, ¿sí? Pero la ventaja es que esto, aunque esté ya conectado a las partículas, yo puedo meterle cosas como por ejemplo un replicador encima, que tenga por ejemplo 5 réplicas, y ahora estoy generando 5 réplicas, desde cada partícula estoy creando 5, por decir algo, ¿sí? Que actualmente se me está moviendo en el sentido menos z, cada 2 unidades, pero esto, si yo con esa unidad, me está generando efecto de multiplicación mucho más rápido, ¿sí? Y como esto es un match directamente, yo puedo meterle cosas totalmente a mi gusto, como por ejemplo, meterle, por decir un ejemplo, puedo ahora meterle el signal, por ejemplo. Si ustedes recuerdan el signal, tengo cosas que ya tienen de por sí mismo una animación, que en este caso la voy a poner con el trigonométrico, tengo el 4D, ¿sí? Pero a cada una de estas se generan alteraciones. Puedo comenzar a meterle todo lo que yo quiera.
Por ejemplo, crear el tonus, coger el mesh que tengo en el retromesh, meter este tonus a que trabaje también. Como ya tengo dos objetos dentro del mesh, dentro del retromesh tengo dos objetos, necesito meterle que ID, para que ese ID trabaje con los dos. ¿Sí? Y como parte de que tengo los dos IDs, tengo en este caso, ese tonus está como un tantito grande. ¿Sí? Puedo comenzar a crear variaciones, pero en este caso estoy usando las partículas como el distribuidor del mesh. Esta es la primera forma de conectar mesh con partículas, usar las partículas como el distribuidor del mesh. Vamos hasta ahí. ¿Claro? Pero ¿qué otra forma creen que se puede usar para conectar las cosas? Si ya conecté usando las partículas como el distribuidor del mesh, ¿de qué otra forma creen que se puede conectar? ¿Por qué? Pero el shading es para meter materiales, que todavía no es material. Ya conecté usando las partículas como la base de los puntos del mesh. ¿Sí? ¿Qué otra forma creen que se puede usar para conectar ambas cosas? ¿Ah? Como al contrario. Sí, pues obviamente sería al contrario, pero ¿cómo al contrario? ¿Qué necesita? ¿Dime? No necesitamos todavía código. ¿Qué necesita el mesh para trabajar? ¿Ah? ¿Un objeto de qué tipo? Geometría de modelado poligonal. Y yo con partículas puedo crear eso. Entonces ahí está la respuesta. ¿A qué me refiero con que ahí está la respuesta? Yo luego voy a resetear porque no confío en esta máquina, ¿vale? Y ya no le confío ápice a esta máquina. En este momento generé nuevamente un emisor, en este caso va cayendo, y para que la máquina no vaya a morir, voy a poner que tenga una vida muy. Digamos que llevan 2 segundos con posibilidad de 2 segundos y medio más. ¿Sí? Tengo estas partículas que van cayendo. ¿Sí? En este caso, sí quiero que tengan todavía gravedad para que vayan cayendo. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que lo que me generan estas partículas se vuelva geometría? ¿Cómo hago que estas partículas se vuelvan geometría que yo pueda usar dentro del mesh? ¿Cómo vuelvo partículas geometría? No, que sí, ahí no puedo hacer nada. Esa es una cosa que ahí una vez les digo, si lo intentan no les va a servir. Porque si ustedes cogen las partículas, lo vuelven un instancer y cogen el instancer y lo vuelven un mesh, no se los va a aceptar porque por sí el mesh ya es un instancer. Entonces, un instancer como geometría de mesh no se los acepta porque el instancer se reconoce como instancer, no como geometría. Y lo que más necesita es geometría, no instancia. Entonces, si lo intentan, de una vez les digo, no les va a servir. Más necesita geometría tipo mesh, no tipo instancer.
vuelve la pregunta, ¿cómo vuelvo partículas? Geometría tipo mesh, no tipo instancia. Ya se los dije, en clases pasadas lo vimos. De hecho, me acuerdo de un ejercicio que tú hiciste parecido a eso, si tú te acuerdas. ¿Te acuerdas de las densidades que tú hiciste? Que tú tenías como como una especie de vaso que intentaste jugar como con dos densidades. Sí, ¿Cómo hiciste eso? Es que no me acuerdo ya. Ah, ya sabes de qué te estoy hablando. Cuando se volvía como medio. Ya sabes que te estoy hablando. ¿Cómo se vuelven partículas geometría? Con lo cual, si ya. ¿Por medio de qué? ¿Cómo las vuelvo geometría? Ah, pues ahí Pues ahí en el de. Creo que era en el mismo modelo. O sea, en el que salía en opciones. ahí en el mismo fx sale. Sí. Pues cogías las partículas Y y ahí aparecía convertir en polígonos, algo así, no me acuerdo. por ahí ya más o menos se van acordando. Ya más o menos se van acordando. Yo cojo las partículas, ¿sí? Y sé que se los dije ya, porque sí, claro, ya acabo de hacer caer en cuenta Mariana. Aunque yo sé en el fx, el modify sí existe, ¿sí? Porque recuerden que los menús desde File hasta Windows siempre existirán, no importa la categoría que yo esté. Y dentro de Modify, convierto las partículas de polígonos, que es lo que necesita el Mesh, ¿verdad? Obviamente esto necesito cuadrarlo bien porque ahora no se va a ver claro. ¿Por dónde cuadro esto? ¿Por dónde cuadro cómo ven los vuelvo geometría? Porque solamente se está viendo este pedacito aquí de geometría. Si ya estoy en el 59 frente, y ahora ya están viendo algo así. Se hizo esto, sí, pero necesito configurar cómo se va a crear esto. Como que se haga más grande, más pequeña, el cuadradito sea no triangular, sino cuadrado. ¿Dónde cuadro esto? ¿En qué parte del partícula? Se las colapso todas para que las vean más o menos todas. Ahí ya se ve. ¿Qué parte de todo esto sale? Si saben inglés, solo lean. Ahí mismo se van a dar cuenta. No, el geometría. ¿Están leyendo las opciones que hay ahí? ¿O están contestando adivinando? En el mesh. ¿En cuál mesh? La Así como día. Ahí se cuadra. ¿Sí? Pero yo necesito aquí decirle cómo quiero las cosas. Si las quiero en triángulos o no triángulos, si las quiero con un mismo o no, qué cantidad de triángulos máximos deseo. Yo puedo decirle que quiero más triángulos, que quiero un tresor un poquito más pequeño para que me genere esto, que quiero que me las pegue cuando estén lo suficientemente cerca, entonces tengo que subirle el lobby radius para que me genere esto, ¿sí? El máximo tamaño de triángulo se lo puedo bajar para que me genere por este efecto. En este caso ya tengo que subir el lobby radius de cuanto es valor más grande. De hecho, para lo que estoy buscando, incluso lo subo más. ¿Sí? El 3.8 se lo puedo bajar incluso más para que me las pegue más con una especie
masa jerárquica, vamos a ir, ¿sí? Pero esto ya comienza a generarme esta especie de masa, ¿sí? Que en este caso, si ustedes miran esta especie de geometría, que en este caso puede pegar para lo que yo quiero, voy a subir incluso más el flow rate, el tamaño máximo del ángulo incluso lo voy a subir aún más para que las vean más, y como yo las quiero más pequeñas, voy a tomar el tamaño de la partícula y el tamaño de la partícula la voy a reducir una gota para que no las pegue tanto. Quiero que tenga algo de motion state para que se pegue un poco más, inclusive teniendo en cuenta el movimiento. Pero esto ya es una geometría. Esto ahora sí, ya el mesh lo hace. Y ya puedo tomar eso, en este caso de pronto forma esférica, que tengan totalmente variaciones en lo que yo quiera. Por ejemplo, que tengan un poco de movimiento aleatorio, que se desvincule un poco en el tiempo. Y como yo les decía, si el objeto que ustedes usan en el mesh está animado, el mesh lo reconoce. ¿Sí? Y en este caso, como se dan cuenta, estoy trabajando un mesh, pero con el resultado de unas partículas. ¿Sí? Esto que está generándose aquí como nuestra caída es creado en función de unas partículas, ¿sí? Que en este caso podrá crear efectos de este estilo, ¿sí? O en este caso como yo las quiero trabajar a la inversa, podría trabajar aquí con offset, ¿sí? En este caso lo roto 180 en sentido para que el distribuidor ya tenga una posibilidad de un radio más pequeño y generar efectos animados. Pero en este caso, por ejemplo, la mezcla fue al contrario. La mezcla fue usar el resultado de las partículas como la base del mesh. Mientras que en el caso anterior, lo que hice fue usar las partículas como fuente del mesh. ¿Se me va a entender? Ahora, si ustedes tienen algo como por ejemplo esto o el caso anterior, ¿sí? Como ya saben, yo puedo usar un mesh como resultado de otro mesh, ¿cierto? O sea, yo puedo coger este mesh objeto y crear con este mesh otro mesh, ¿sí? Que este otro mesh tenga un radio quizás más amplio y que tenga otro más variación, ¿sí? Y ahí comienzo a crear efectos mucho más complejos. Ahora, llegamos al punto que quería que pasara, aunque lo que voy a hacer en este momento no sé si la máquina me lo soporte. No sé si yo a ustedes les hablé del caché. Con las partículas les hablé del caché. Me preguntan, me contestan, pero me contestan como pregunta, entonces tanto las partículas mismas como el mesh, ambas cosas tienen lo que se llama el caché. El caché se usa cuando uno tiene cosas medianamente complejas, ¿sí? Que ya obviamente comienzan a colgarle la máquina, ¿sí? Y uno necesita obviamente poder trabajar un poco más fluidamente. Se usa cuando pasa eso o cuando uno necesita poder manualmente mover la línea de tiempo y ver cómo va cambiando. Si ustedes recuerdan, tanto con partículas como con mesh, siempre nos tocaba devolvernos al inicio. Siempre nos tocaba
hacer la simulación siempre desde el frame inicial. Nunca podíamos mirar exactamente en qué punto iba. Con el caché se puede hacer eso. Voy a hacer el ejemplo que siempre hago para explicar caché de ambas cosas. Yo confío en esta máquina, pero realmente lo estoy iniciando cada 2 o 3, pero es que esta máquina sé que se me cuelga con mirarla. Le soplo y se cuelga. Entonces, voy a hacer el ejemplo que siempre hago para explicar el caché, que es, voy a llenar un jarroncito de partículas, ¿sí? Con lo cual voy a hacer el clásico modelado del recipiente, ¿sí? Que yo sé que pues, obviamente tiene su polvo y tiene todas sus cosas, que pues, obviamente sabemos que no va a dormir en este caso, ¿sí? Y yo voy a crear partículas desde un emisor, que lo voy a poner aquí arriba, que voy de una vez para yo poder ver qué está haciendo, que me las muestre como esferitas, que son como esferitas. ¿Y cómo hago para que las partículas que salgan reconozcan el jarroncito? Sí, el enclosed. Colisionador pasivo para que quede esto. Y ahora, en teoría las partículas ya van a colisionar, pero ¿cómo hago que me lo llenen? Porque no me lo va a llenar. Sí, con la idea. Ahí ya está colisionando. Sí, se acordaron todavía. 6 por ahí, las tengo muy bien grandes para mi gusto. Pongámoslas por lo menos a la mitad. Sí. Y ahora las veo para mi gusto. Pongamos de 600 de tiempo para que las. Y cojamos el limpio y activémosle el piso. Para que si se riega, colisione con el piso. ¿Sí? Que la idea es que arriba. Ahora, esto va a comenzar a crear el efecto de que va llenando de pelotitas el cuenco. ¿Sí? De hecho, como quiero que lo llene más rápido, creo que le voy a poner una gotita más de tamaño para que no sea tan demorada la cosa. Para que se llene un poquito más rápido se alcanza a regar. ¿Sí? Imagínense que son, qué sé yo, palomitas, líquido, lo que sea. ¿Sí? Como se dan cuenta, al inicio se mueve bastante rápido, pero ya después de que comienza a llenarse y a regarse, se van a dar cuenta de que al computador le cuesta trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez va teniendo más y más partículas que analizar. ¿Sí? Más cosas que analizar. Y si yo quisiera devolverme, no puedo devolver. ¿Se dan cuenta? Pensar que está en el suelo. Ahí es donde entra el caché. ¿Qué pasa con el caché o cómo funciona el caché? Como digo, depende de lo que estén haciendo. Si están haciéndolo por Mash, una vez les digo, el Mash tiene su propio caché y las partículas tienen su propio caché. Y una vez les adelanto, el Mash tiene su propio caché aquí, ¿sí? Que es para hacer básicamente lo mismo, pero con un Mash, que esté pesado. Pero en este caso, comencemos como lo estamos haciendo con partículas, con el N-caché. ¿Sí? Si yo me voy a crear un nuevo caché, él me dice, ¿qué tipo de caché está haciendo? ¿Un fluido o objetos? Esto sabemos que no es un fluido, porque yo les expliqué en fluidos porque esta máquina, si con partículas ya la mato, con fluidos o con el Bifrost, pero ahora viene la parte importante del caché. Voy a darle un botoncito de opción. Él me dice, listo, ¿en dónde lo quiere guardar? Para este ejemplo lo voy a guardar en el escritorio. Voy a crear una carpeta. Caché en file. ¿Sí? Voy a guardarlo acá con el nombre de así original, caché. ¿Sí?
copiamos del original. Ahora, esto es lo importante. ¿Cómo quiero crear el caché? Y aquí es donde viene la parte importante. Maya permite crear un único archivo de caché o crear un archivo de caché por cada frame de la línea de tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Qué creen que es mejor? ¿Un solo archivo de caché o un archivo de caché por cada frame? Ahí es precisamente lo que quiero dar aquí claro. Me están diciendo que, según ustedes, es mejor un solo archivo de caché, ¿cierto? Entonces decídanse. Entonces decídanse. Ahí vienen las dos cosas. Si ustedes, por ejemplo, le dan un solo archivo de caché por toda la línea de tiempo, ¿qué pasa? Si ustedes le dicen un solo archivo de caché y él está creando el caché y por decir algo en la mitad de la línea de tiempo, la máquina se cuelga y no puede continuar, no guarda nada, porque él necesita acabar la línea de tiempo para guardar todo el archivo. Con lo cual, si yo le digo un solo archivo de caché y se muere la máquina a la mitad, perdí una cantidad de tiempo brutal. Si yo le digo, guárdeme un archivo de caché por cada frame, igual, él a la mitad se muere, se cuelga. Se cuelga en la mitad, pero ya me guardó todos los anteriores. Con lo cual, si yo necesito después, continúo desde donde se colgó. No tengo que comenzar desde ceros. Entonces, ya se dan cuenta de una de las ventajas de hacerlo por archivos. ¿Sí? ¿Hasta luego, de acuerdo? Ahora, otra cosa, el peso, como me están diciendo. Si yo le digo un solo archivo de caché, él me va a quedar un solo archivo que probablemente pese, por dar un ejemplo, 2 gigas. ¿Sí? Es pesado. ¿Sí? Si yo le digo, créeme un archivo de caché por cada frame, él me va a quedar 200 frames, los frames que sean, un archivo. Los primeros archivos pueden pesar cerca de 3 kilobytes, 4 kilobytes. Los de los finales pueden estar pesando cerca de 1 mega, 2 megas. ¿Sí? Si más o menos se entienden de pesos, saben a lo que voy. Pero si yo miro todos los, ¿qué se dice? 600 archivos que me generó uno por frame, y los miro los 600 archivos, y les miro todo el peso a todos los 600, me van a pasar las mismas 2 gigas. ¿Sí me estoy haciendo entender a lo que voy? Entonces, ¿qué viene siendo mejor? Ya se dan cuenta de todas las ventajas que les estoy diciendo. En cuanto a peso, no voy a estar ganando nada. ¿Sí? Y en cuanto a posibilidades de trabajar, si se me llegó a colgar la máquina, después continúo desde donde se quedó. Con lo cual, esa es una de las primeras cosas que yo sí o sí les recomiendo que cambie. Y ahí, ¿dónde se cambia? Aquí está un archivo por frame o el archivo solamente. ¿Qué les acabo de decir que es mejor? ¿Ah? Por frame. Entonces, yo le digo, cree un archivo por frame. Y ahora me dice, ¿desde dónde hasta dónde? Por defecto, que va a crear un archivo. Si lo tengo en evaluar cada uno, él me va a crear un archivo por frame. Si yo le pusiera aquí 0.5 y tuviera 600 cuadros, me va a crear 1200 frames. Porque él me va a calcular el cada frame primero por la mitad. ¿Sí me van a entender? Entonces, si yo quiero uno por frame, le pongo uno también acá. Sáltemelos cada tanto. Yo le puedo decir, calcúlemelos los 1200. ¿Sí? Pero solamente guarden los del frame. ¿Sí me van a entender? Dependiendo de lo que ustedes deseen. ¿Sí? Si yo le pongo aquí 0.5, por ejemplo, él va a calcular, en este caso, 1200 análisis, pero va a guardar solamente 600, porque está calculando cada 0.5, pero está guardando solamente cada frame. ¿Sí?
¿Se me va a entender? Está calculando el doble, pero está guardando solo la mitad de los cálculos, en este caso. Si yo le dejo aquí esto en un mínimo, ¿sí? Él va a calcular cada frame y va a guardar cada frame. No va a hacer el cálculo intermedio. ¿Vamos a estar de acuerdo? Por defecto está en el rango de la línea de tiempo, o sea, actualmente desde el 0 hasta el 600. Pero aquí es donde viene la cosa. Si yo comencé a calcular y se me colgó la máquina y llegó hasta el frame 300, y yo necesito después calcular desde el 300 en adelante, le digo, comiencen desde el 300 y acaben en el 600. Esa es como les digo la ventaja de hacerlo por frame. ¿Vamos a estar claros? ¿Sí? Bien. En este caso, yo voy a bajar la línea de tiempo, ¿sí? Para que me lo haga los 600 frames. Me voy a devolver al inicio, ¿sí? Y le voy a decir, créeme el caché. ¿Qué va a hacer? Va a reproducir la animación y al inicio, como se dio cuenta, lo hizo bastante rápido, ¿sí? Ya comenzó a demorarse, porque ya obviamente se está cargando. Ya se está demorando. Pero en este caso, voy a dejar que acabe si es que acaba. Si es que no muere del intento. ¿Sí? No creo que muera, creo que lo pasó. Y ahora miren lo que acaba de crearme en la carpeta que yo generé. Me acaba de crear muchos archivos, 600 para ser exactos, 601, porque él incluye el compuesto, ¿sí? En donde, como se da cuenta, miren que en los primeros frames el tamaño del archivo es de 1 kilobyte, 2 kilobytes, ¿sí? ¿Se lo ven? Que no es un terabyte. También que al final, el último frame de los 670, miren que ya no es 1 kilobyte, son 294 kilobytes. Porque es más grande el último archivo, porque pues ya tiene muchas más partículas que guardar. ¿Sí? Él está guardando pocas partículas al inicio, pero al final acaba guardando muchas partículas. Si yo miro cuánto pesan todos los archivos juntos, pesan la módica suma de, aquí lo está diciendo prácticamente, todos los archivos juntos, en este caso, me pesan cerca de 90 megas, que tampoco es que sea para morirse. Y bueno, porque estos son cálculos que sí. Pero miren ahora lo que acabo de lograr con esto. Les voy a mostrar todas las ventajas que yo acabo de lograr haciendo un caché. No solamente voy a hacer que se trabaje más rápido, no solamente he logrado que ahora cuando yo reproduzca esto se haga toda miércoles. Miren la velocidad con la que se reproduce ahora esto. Miren que ustedes se dieron cuenta que ahorita más adelante, cuando estaba por acá, se comenzaba a colgar. Miren que ahora se reproduce todo a velocidad siempre pareja y no hay ningún lag. Se puede sobreescribir el cachillo. Entonces se puede hacer que muchísimo escriba al tiempo. No, eso sí tienes que parar y además. Pero se puede parar. Sí, miren lo que quiero mostrarles ahora. Al yo haberle hecho un caché, si cojo ahora las partículas, miren lo que acaba de pasar ahora con las partículas. Acaba de entrar un nodo nuevo llamado caché, pero no que yo le puse caché. ¿Sí? Así de original fue. ¿Sí? Como yo le puse caché de nombre, me puso caché. ¿Sí? Me le dice, ¿en dónde lo está guardando? Actualmente está activo, con lo cual, si yo quiero hacerle algún cambio a las partículas, alguna modificación que yo quiera hacer, yo debo deshabilitarlo acá para que pueda hacer cambios y ver los cambios reflejados y no ver lo que se está guardado en el caché. Si yo dejo esto activo, aunque yo le haga cambios, hagan de cuenta que es como si no los voy a ver. Para que si yo le hago cambios, tengo que deshabilitar este label para poder ver los cambios. ¿Sí? Vamos a ver. Pero ahora miren lo que tengo ahora. Yo puedo coger la línea de tiempo y miren lo que puedo hacer ahora. Yo puedo moverme en la línea de tiempo y ver cómo esto antes yo no lo podía hacer. ¿Sí me van a entender? Y no solamente eso, yo puedo decir que sabe que actualmente me está diciendo todo. En dónde lo está guardando, qué cosas tiene, qué cosas necesita. ¿Sí? ¿Sí lo ven?
Pero una cosa muy útil es lo que quiero mostrarles. Actualmente me está mostrando que tiene 20 frames, digamos, previos y después de para poder moverse rápidamente. ¿Sí? Y puedo verla al revés, cosa que pues obviamente no sería normal. Miren que estoy reproduciendo la línea de tiempo al derecho y estoy viendo la inversa de la animación. Cosa que se ve bastante interesante en este caso. Pero no solamente eso, yo si sabe que no la quiero ver al reversa. Si yo quisiera poder decir, ¿sabe qué? Quiero, yo le estoy diciendo, comienza en el fotograma 1, tiene una duración de tanto, y tiene una escala de 1. ¿Saben qué? Yo si sabe que no quiero escala de 1, quiero escala de 2. ¿Qué es escala de 2? Que ahora, los 600 frames ya no van a ser 600 frames, van a ser 300. O sea, estoy duplicando la velocidad de producción. Perdón, volviendo más lenta en este caso. Punto simple sería alargar, perdón. La velocidad sería, sí, la velocidad es, ahí reproduzco 600 frames, lo que estoy reproduciendo ahora en 300. Estoy viendo cómo se ve la animación al doble de velocidad. Miren que ahora en el 300 ya se va a acabar y ya desde 300 comienza a calcular. Se dan cuenta que se demora después de 300. Porque después de 300 no tiene calculado. No tiene calculado. Pero yo puedo ahora ver cómo se vería la animación a una velocidad más alta. Puedo verla a más velocidad o puedo verla incluso más lenta. ¿Sí? Puedo ver la animación más rápido o más lento. Y miren que él no tiene que volver a calcular nada, él está ya todo lo tiene calculado. ¿Sí? Esto son ventajas que yo tengo de tener el caché. Si yo no tengo un caché, yo no puedo hacer eso. O ver la velocidad normal. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Congélese en el programa 150. O sea, me va a reproducir la animación y en el programa 150 se va a congelar. En teoría se congeló, pero sigue calculando porque pues está analizando. ¿Sí? Puedo hacer que si la línea de tiempo fuese más grande, que ciclara infinitamente. ¿Sí? Por eso de acá. Pero todo esto, de hacer que oscile, todos esos cambios los puedo hacer es porque tengo el caché. Y la ventaja del caché es que, aparte de que puedo hacer eso, si yo cojo las partículas actualmente y las vuelvo en geometría, recuerden lo que acabamos de ver, la geometría, como tiene en cuenta las partículas ya tienen su caché. Vamos a seguir de acuerdo. Yo controlo en este momento, en este fotograma 290 y tantos, los parámetros de las partículas, como ya veíamos, se calculan por aquí en el output mesh, controlando los valores que se me antojen, quizás no se ajustan exagerados, pongamos de tamaño máximo, el tamaño de triángulo más pequeño, lobby radius que sea quizás un poco más amplio, quizás más amplio, threshold más o menos por ahí. Todos estos cambios que yo hice acá los hice con las partículas, ¿cierto? Pero como eso está en las partículas, igualmente yo puedo moverme. Y puedo ver cómo se ven estos cambios del líquido, ¿sí? En tiempo real, que esto anteriormente no se podía, ¿sí?
Y esto me permite literalmente probar en un punto como este. Si yo quiero que los valores sean un poco más grandes, más pequeños, como quiero que... O sea, si se dan cuenta que ahora tengo más libertad a la hora de configurar los valores en cómo quiero que se genere. ¿Por qué? Porque esto está calculado ya desde un caché. Ahora bien, que yo produzco un fluido, o hagan de cuenta una especie de líquido, de fluido, a velocidad prácticamente real. ¿Sí? Y comienzo a ver literalmente una especie de líquido viscoso en este caso, en tiempo real, y que si la quiero ver más rápido todavía tengo el caché y ellos saben que háganmelo más rápido. ¿Qué problema tiene el caché? Que pues obviamente yo necesito cambiarme de máquina. Pues yo necesito cambiarme de máquina, por X o Y razón. Yo necesito llevarme el archivo de malla más todos los archivos de caché. Porque si yo me voy a otra máquina, no tengo en esa otra máquina el caché, pues el caché no va a hacer nada. Si el archivo reconoce un caché pero no reconoce la ruta, no reconoce nada, pues le va a tocar calcularlo de ceros. Y si yo ya me tomé el tiempo de hacer el caché, pues obviamente no lo voy a volver a hacer, no soy tan caído del techo, ¿sí? Pero si se dan cuenta de las grandes ventajas que tiene el caché, esto mismo en Mash pasa igual. Con el Mash pasa exactamente lo mismo. El caché del Mash es exactamente la misma historia. Como ya saben, como tengo en esta máquina, entonces yo y pues como voy a guardar el caché acá, como voy a guardar el caché acá, voy a mandar a todos estos para que hagan el caché aquí. Si yo creo, por decir algo, cualquier cosa del Mash que la vuelvo pesada, y para hacerla pesada voy a hacer algo fácil, pero vuelvo pesada. De 5, 5, 6, sé que esto no es que sea algo todavía pesado, ¿sí? Pero ahí tenemos algo hecho por Mash, como se dan cuenta. En este caso tengo un Mash dentro de un Mash. ¿Sí? Con los Mash y con las partículas, tengan en cuenta que en partículas el caché se hace por partícula, por nodo de partícula, por en partícula. Si yo tengo más de un sistema de partículas, ¿sí? Y a todas las necesito crear caché, necesito crearlo por cada uno. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el ejercicio del barquito y los aviones, que teníamos las lanchas, los aviones y los misiles. Por cada uno de esos tres tendría que hacer un caché. No es que un caché me guarde los tres, no. Por cada barquitos, lanchas, pero te vas a ahorrar mucho más cosas. Ahí ya estás guardando memoria en tu disco duro, pero trabajando más rápido en el Maya. Es cosa de qué prefieres, unas por otras, ¿sí? Igual el caché más adelante después lo puedes borrar cuando ya no lo necesites, y mientras tú lo tengas trabaja rápido. Entonces ahí son unas por otras, ahí sí ya es, depende de ellos. Con el Mash
el mesh, igual que con las partículas, se hace un caché por cada waiter que haya. O sea, si yo tengo ahí dos waiters, ¿sí? Por el waiter en el que yo quiera crearle el caché, debo crear el caché, ¿sí? Si yo creo el caché del segundo, me va a crear el caché de esa parte, más no de la primera. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que voy ahí? Funciona prácticamente igual con las partículas. En este caso, si yo selecciono el segundo waiter y al segundo waiter le creo su caché, igual que ahorita me dice cómo lo quiere hacer. El time slider, el frame actual, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo quiere que le salga? Cada frame, ¿cómo quiere que se reproduzca? ¿Sí? Actualmente me dice desde el 1 hasta el 120 que tengo actualmente. ¿Sí? Si le quiero meter más rango, puedo crearle otro rango. ¿Sí? ¿Qué atributos quiero guardar? ¿O cómo lo quiero guardar? En este caso, voy a borrar el segundo porque no lo necesito. En este caso, ¿sí? Vamos a poner cada cuánto quiero que guarde. ¿Sí? Y actualmente me está guardando, pero de este segundo waiter. Le digo exporte, ahí me dice dónde lo va a guardar, igual que con el otro caso. ¿Sí? De carrera. ¿Sí? File, voy a eliminar por ahí. ¿Sí? Y comienza a trabajar y me genera el caché, en este caso, pero de mesh, que primero crea como un ABC. Son formatos diferentes porque obviamente son cosas distintas. ¿Sí? De hecho, el formato del caché del 28 es un MCL, porque es el formato de esto creo que es un MCX. Esta extensión es únicamente leída por Magic. Esta extensión, se los aseguro, no se la reconoce en ningún otro programa que no sea Magic. Mientras que la extensión ABC la leen muchos otros programas. La extensión ABC sé que la lee After, sé que la lee Blender, sé que la lee creo que la lee también, pero sé que esta extensión ABC es más genérica. ¿Sí? Esta la lee muchos más programas, la verdad, así. No solamente Mac, porque el Mac es más genérico. Aquí, pero sí, claro, el waiter de este caso y crearle sí. Acá, como se dio cuenta, cogí al waiter y automáticamente se va al refresh, ¿sí? Porque, pues, en este caso sería el HDS, ¿sí? Que en este caso le digo exportenela, en este caso el nombre de caché 1, que lo está caché 2, y aunque se vea moviéndose, está generando el otro caché. ¿Sí? Se dieron cuenta que el caché inicial era mucho más básico, que era nada, mientras que el caché del 2 es mucho más pesado. Acá se da la prueba de que guardo los dos cachés, porque cada uno es distinto. Y si ustedes miran ahora, igual que con las partículas comunes y silvestres, acá está leyendo cada uno de los sistemas de Mesh, ¿sí? Tanto el Mesh 1 como el Mesh 2, que aquí está trabajando en todas las cosas, que deberían estar leyendo aquí en el tiempo, el nodo del caché, ¿sí?
igual que con las películas los debería haber conectado automáticamente. Los debería haber conectado automáticamente. Hemos estado leyendo debería estar conectando una cosa con la otra. Cada uno de estos nodos de base debería tener automáticamente así como uno de los debería estar conectando automáticamente que no está aquí. Pero debería estar leyendo los automáticamente. Igual, miren que yo igual, la prueba de que lo está leyendo es esto. Miren que ya puedo moverme en la línea de tiempo y me lo está leyendo. Se dan cuenta que aquí yo estaba conociendo. Así yo cojo esto, o sea, quiero probarles que no es carreta lo que les digo. Haciendo algo, pues sé que de pronto no es ideal, pero el waiter, que es el que yo generé el caché, aquí me generó el recoge que en este caso es este de acá, el seguro mío, acá debe tener una conexión interna de caché. Si lo hizo porque si no me dejaría mover como estaba bien. Si lo hizo porque no, o sea, si no lo hubiera hecho yo no podría hacer eso. Yo no podría hacer eso. O si no hubiera hecho el caché yo no podría hacer eso. Sin aviso de error. ¿Sí me entiendes? O sea, si lo hizo porque si no, yo no podría hacer eso. No está actualizando los pestañas, pero sí lo hizo. O sea, si no lo hubiera hecho, como les digo, no estaría ya pudiendo hacer esa gracia que estoy haciendo. Aquí me voy a estar creando el nodo de conexión automáticamente. Pero no me lo está creando como está actualizando. Pero sí sé que lo hizo y sí sé que lo está haciendo, que lo está reconociendo. ¿Sí? Como les digo, en un lugar bien no tengo que hacer eso. ¿Sí? Bueno, no sé por qué no lo estaba mostrando, pero sí sé que lo no sé por qué no me lo está mostrando acá, pero sí sé que lo hizo porque ahí está leyendo. Bueno, el caso, como les digo, es el caché lo que les permite es eso. Usan disco duro para trabajar rápidamente dentro del programa. ¿Sí? Pero la ventaja también es que pueden mover la línea de tiempo, no se les va a colgar. Y pues obviamente, si tienen una máquina muy potente, obviamente hacer ese tipo de cachés, están usando disco duro para trabajar rápidamente en el programa. ¿Qué prefieren? Que cada vez que ustedes hagan algo les toque calcular cada frame o poder trabajar rápidamente. Entonces ahí es donde uno viene, son unas por otras, ¿sí? O cada que yo necesite hacer algo me toca devolverme y calcular desde el ceros, que cada cálculo se va a demorar, o utilizo disco duro para trabajar. Son unas por otras. ¿Sí? Ahí sí ya, las dos opciones en teoría son válidas, ¿sí? Pero ahí sí ya es que prefieran. Sí, puede ayudar bastante porque uno puede gastar disco duro, pero
trabaja mucho más cómodo. Y cuando uno termina el proyecto, borra todo el caché y listo. Yo voy a tener el espacio libre. Como se dieron cuenta, pues con cosas medianamente sencillas, no son cosas tan pesadas. ¿Sí? Y si uno los tiene organizados, como les digo, por cada sistema, en carpeticas por aparte, si uno se equivocó en alguno de los sistemas, solo tiene que calcular ese caché de esa cosa, no de todo lo demás. Si yo, con el ejercicio de la segunda entrega, si yo tengo calculados el de los aviones, el de las lanchas, el de los misiles, y tengo errores en el de los misiles, tengo que calcular el de los misiles, pero el de las lanchas y el de los aviones ya los trabajo rápido. Entonces, ahorro trabajo dentro de Maya con disco duro desaprovechado. Entonces, ahí como les digo, los productos, ¿sí? Con eso ya obviamente, ahora sí ya medianamente les toco todos los temas que quería, que era que supieran combinar partículas con mesh en las dos formas que vieron, ¿sí? Usar, como ya les mostré, partículas como el distribuidor del mesh y el resultado de partículas como el instancer del mesh, ¿sí? Que ambas, como se dieron cuenta, son completamente válidas y mezclarlas entre ellas también se puede. Si ustedes pueden usar los dos al tiempo, ¿sí? Usar el resultado de unas partículas como la geometría del mesh, pero a la vez tener otro sistema de mesh que sea el distribuidor, otro sistema de partículas que sea el distribuidor de ese sistema. O sea, combinar las dos cosas que hicimos, combinarlas, también se puede. Obviamente cada vez se va volviendo una especie de bola de nieve más pesada, pero se puede también. Listo, ya con esto, por fin creo que ya así acabé los temas que necesitaba tocarles. No sé qué hora es. Me cuadra el tiempo, incluso con todo que esta máquina se demora esta vida y la otra, logré que se me cuadrara el tiempo, ¿sí? Sé que me quedaron obviamente temas que no vimos porque no tenemos tiempo y máquinas que lo soporten, ¿sí? Cosas que a mí me hubiera gustado poder explicarles, el Bifrost, me hubiera gustado poder tocar Bifrost, me hubiera gustado poder tocarles fluidos, me hubiera gustado también poder tocarles telas y cabello, pero pues ni las máquinas ni el tiempo nos dan, ¿sí? Cabello y telas quizás es lo más agradable, lo más interesante, ¿sí? Sí, con Cloth se hace telas y con Engel se hace cabellos, ¿sí? Pero todos, como se dan cuenta, todos dependen del núcleo, todos dependen de trabajos similares a los de la partícula. Me hubiera gustado tocarles todo eso, pero pues, como les digo, ni tiempo ni máquinas, ¿sí? Más que todo máquinas. Más que nada máquinas, pero bueno. La siguiente clase, si no recuerdo mal, ya es la última. Por ende, la siguiente clase es la entrega final. ¿Ah? Y ahora viene la parte que no les va a gustar, que es la entrega. Porque si ustedes creyeron que se iban a salvar de entrega, la entrega de este último corte, así como la del primero, es libre, pero igual que en el primer corte, pueden hacer lo que gusten, pero tienen que incluir las siguientes cosas que les voy a mencionar. Y lógica, ¿verdad? ¿Ah? Tiene que tener Sí, obvio. Igual que la vez pasada no me va a hacer la misma Holman. Debe tener coherencia lo que hagan. ¿Sí? ¿Y sabe por qué se lo digo directamente a usted? ¿Y sabe por qué se lo digo así tan directamente? Sí. Pero bueno. La entrega, como ya les digo, es libre. Duración en teoría también libre. No les estoy poniendo límite ni de tema ni de duración. ¿Sí? Lo que sí les estoy diciendo es, deben incluir las siguientes cosas. Creo que
van a ser obviamente muy obvias, ¿sí? Muchas van a ser obviamente muy evidentes, pero pues, obviamente las como emisores, creo que eso es más que obvio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Emisores, obviamente. Campos externos. Per point, emission rates. Casi nada. Sí, ya sé. Ay, me dice tanto. Uy, no, pero así se me gustaría la máquina. Integración de más y partículas, ¿sí? Lo que vimos hoy, en cualquiera de los dos sentidos, pueden hacerlo en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, sí, pueden ser bastantes cosas, pero si ustedes analizan, muchas de esas se solucionan al tiempo. Estas dos van totalmente de la mano. Goals y código van totalmente de la mano. Pero yo sí coloco goals. Ya la tuve. Porque es que igual toca colocar. Si ustedes hacen goals, hay que colocar. ¿se acuerdan lo de los goals? Sí, ese va con código. Ya, Sí, con estos pero van de la mano. Pero entonces coloco PowerPoint, no tendré que colocar goals. ¿Ah? Si coloco PowerPoint, no tendré que colocar goals. Porque el PowerPoint también son códigos. No, o sea, que Es que pueden hacer las tres aquí. Estas dos y la. Pero es que con la máquina me aguanto. Son demasiadas. Son muchas cosas. Hacer eso, creo que saben que hacer No, los pero es que instantes. por ejemplo, los instantes me parece que se ven muy feos. Los Cuando instantes. yo los hice se veían muy feos. O sea, yo no haría instantes porque se ven horribles. Quita los instantes. Cuando yo los hice se veían horribles. No se podían tratar. No. Y no les estoy metiendo dos cosas que ya me acuerdo. No les estoy metiendo los sprites, no les estoy metiendo. O sea, les estoy quitando ya cosas. Obviamente. Campos externos. Cualquier sistema de partículas. Le pueden meter campos Eso externos. no es menos, pero debería quitar los instantes. Quita los instantes. Sí. Es que usted cree que nuestra No. máquina es como la suya. Sí. Hacer los instantes como les digo. Pero entonces los cambiamos los sprites. No, quítalo. Son muchas. Está mejor las instantes que los sprites. Se los cambian entonces por los sprites. No, quítalo. Por favor, quítalo. Nuestras máquinas no aguantan. Yo Ahí creo que venía está la otra bien. cosa. Ahí venía lo otro que les iba a decir. Está cansado, nosotros también nos funcionan. Usted tiene que revisar varias materias. Ahí venía lo otro que les iba a decir. Así como lo dije en el semestre pasado, y Holman está de testigo que lo dije el semestre pasado, ¿sí? Como pues obviamente yo sé que meter todo en una sola escena puede hacer la escena demasiado pesada, puede hacer la escena demasiado densa. Lo que yo les recomiendo es, piensen de pronto una especie como de algo, como ya saben, que tenga lógica, que tenga historia, ¿sí? Y creen, digamos, pequeñas tomas en donde, digamos, en la primera meten, qué sé yo, las primeras cosas, la conectan con otra cosa diferente, que después en postproducción las combinan, las mezclan en una sola, para que un solo archivo no tenga todo. ¿Cómo así? O sea, hacer 5 videos y pegar los 5 videos. Por el ejemplo, ¿sí? Para que cada archivo tenga, digamos, una parte de las cosas. ¿Sí? No, es más trabajo.
para que digamos cada escena tenga pocas cosas y no les quede tan pesado el archivo. ¿Sí me hago entender con eso? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hizo es que no me acuerdo el nombre de la estudiante del semestre pasado, no me acuerdo cómo fue, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre, pero bueno, hizo caso en lo que yo dije, hizo un efecto como de una especie de cocina, en la cocina, no me acuerdo cómo se llamaba ella. Sí, pero es que me quedó muy bacano, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el caso es, digamos, hizo un ejercicio en donde, digamos, estaba como preparando un plato de comida, ¿sí? En donde, digamos, en una toma tenía, digamos, los sartenes, ¿sí? Como con colisiones que tampoco se las puse ahí, aunque también se las debía haber puesto, colisiones. Entonces les cambio las instancias por colisiones. Les cambio las instancias por colisiones. No, Es mucho más bonito visual. Todo tienen que tener todo. Esta es la parte de más, que es la integración sobre más, o estas dos van de la mano. Si ustedes hacen esta, ya están haciendo más. Sí. Ya, obviamente creo que se dan cuenta. Si están haciendo la integración, ya están usando el más. Pero una pregunta, por ejemplo, cuando se colocan los objetos de que están predeterminados en Maya, porque muchas veces no pueden instancias. O sea, por ejemplo, los peces, a mí no me gustan las instancias, por eso les tengo que dar. Entonces, porque... No sé por qué eso también le pasó a Mariana. No sé por qué eso les está pasando, porque eso por lo general debería cogerlos. Pero también le pasó a Mariana y me acuerdo que tú me preguntaste. No sé por qué está pasando eso, pero por lo general yo las cosas que hice aquí, como se dieron cuenta, a mí me las leía. Entonces, no sé por qué. Y esta máquina, que no es que sea la máquina para echar cohetes, no es que sea una máquina para echar cohetes, lo leía. No sé por qué ese error les estaba pasando, pero a Mariana también le pasó. Sí. Puede ser, porque no sé. En mi máquina funcionaba tranquilamente, pero no sé si sea cosa de RAM, si sea cosa de tarjeta de video, pero debe ser alguna de las dos cosas. No, porque esta no tiene ni una tarjeta de equipo. Entonces no sé, realmente no sé. Realmente entonces no sé. Pero a ti que claro, también tú me mostraste, y yo te dije, y lo solucionaste haciendo objetos diferentes. ¿Qué versión puede ser también? Puede ser que no le hayas montado todos los componentes al más. O sea, que le hayan montado el más básico sin todos los componentes internos que tiene. Puede ser, sí. Pero bueno, el caso, lo que les decía es, ella, por ejemplo, la estudiante del semestre pasado, hizo, digamos, una toma, digamos, en donde tenía, digamos, la parte de colisión, porque yo sí les pedí colisión, otra toma en donde estaba generando, digamos, sprites y cosas de ese estilo, y las fue combinando, o sea, los renderizó por aparte, y después los montó. Hizo los playblasts, igual, hizo playblasts por aparte, pero después en, qué sé yo, After o Premiere los puso en el orden que ella quería que se vieran, uno detrás de otro. No, pero el proyecto sale como 4K, o sea, sale re feo. A mí me salió horrible. Sí, pero es que no le ponen las calidades correctas. Recuerden que cuando hagan el playblast, siempre, por favor, asegúrense de calidad al 100 y escala al 1. Esas son las dos cosas que les pueden cambiar la calidad del playblast. Calidad al 100 y escala al 1. ¿Sí? Son las dos cosas importantísimas de los playblasts. Lo voy a ver, si voy a bajar. Es que me fastidió eso porque quería hacer lo que se me... Por ejemplo, hice un mash con Algo el más, pero me cae. sí, a esa le puse
Sí, Ah, tú le quitas la animación, sí. No, yo soy la gente. Ahora lo que ya me con una esfera que nos saca. No, pues, bueno, no policía porque no se puede. Es que yo te recomendaría si vas a hacer algo así tan sencillo, pues te recomendaría que no lo hicieras. Y si otra opción, otra opción. ¿Sí, otra opción? Si tengo una esfera, pero obviamente a este no a este el sistema se van todos para abajo. Sí.
O sea, como que, y por ejemplo, bueno, pues yo sí tengo una, sí funciona, porque por ejemplo yo hice un plano que aquí se puso y dejas que se fuera rotando y cuando la vez empezaron. O sea, lo compré más. Y miremos que no se te mal, Y continuemos el poder. Sí, por eso la recogí. Por eso me miraste mal. Pensé que yo era la última.